La noche del 9 de febrero de 2004, en plena Ruta 112 de New Hampshire, sucedió algo que aún nadie puede explicar. Maura Murray, una universitaria de 21 años con un futuro brillante, tuvo un accidente de coche y se esfumó, sin dejar rastro, sin que los perros policías pudieran seguir su olor. Y lo más inquietante, casi 20 años después, ni las búsquedas ni las teorías, algunas rozando la conspiración, han resuelto el enigma. ¿Secuestro? ¿Fuga planificada? ¿O algo mucho más oscuro? Ponte cómodo, porque esta historia te va a dejar con la boca abierta. Los inicios y el primer indicio de angustia. Maura Murray nació el 4 de mayo de 1982 en Hanson, Massachusetts, dentro de una familia que valoraba la perseverancia y la educación. Desde muy pequeña mostró un notable talento para el atletismo, en especial las carreras de larga distancia, lo que la convirtió en figura destacada en su escuela secundaria. Aquella determinación en el deporte y sus altas calificaciones académicas la llevaron, en el año 2000, a ingresar en la prestigiosa Academia Militar de West Point. Durante su estancia en West Point, Maura sobresalía por su disciplina. Sin embargo, un incidente menor relacionado con el Código de Honor alteró de forma decisiva su paso por la academia. Las circunstancias exactas nunca estuvieron del todo claras, pero la realidad fue que Maura terminó abandonando West Point. Dado su potencial, optó por no renunciar a su formación universitaria y se matriculó en la Universidad de Massachusetts Amherst, UMass, para estudiar enfermería, donde encontró un ambiente más afín a sus intereses académicos. En UMass, la joven combinaba las exigencias del programa de enfermería con un trabajo de seguridad en el campus. Sus compañeros de turno la describían como alguien responsable, tranquila y cumplidora, aunque reservada en lo que respectaba a su vida personal. Quienes la conocían de cerca la consideraban una persona fuerte, alguien que podía sobreponerse a la presión. Aún así, ciertas señales en los días previos a su desaparición sugieren que lidiaba con tensiones que no lograba compartir con los demás. El 7 de febrero de 2004, mientras trabajaba en la seguridad del campus, Maura recibió una llamada telefónica que, según el testimonio de su supervisora, la dejó conmocionada. Al colgar, se la vio temblando y con lágrimas en los ojos, hasta el punto de que la enviaron de vuelta a su habitación para que descansara. Nadie sabe a ciencia cierta quién llamó ni el contenido de aquella conversación. Tampoco existe un registro oficial que esclarezca el tema. Lo único claro es que fue un momento crítico que la dejó profundamente afectada. 2 días después, el 9 de febrero, Maura escribió correos electrónicos a sus profesores y a su jefe, excusándose de la universidad durante una semana por una supuesta muerte en la familia. Una mentira que, a posteriori, desconcertó a muchos. No había ningún fallecimiento reciente entre sus allegados. Esa misma jornada, retiró $280 de un cajero automático, compró varias botellas de alcohol, incluido vino, y empacó algunas de sus pertenencias en su Saturn negro de 1996. El rumbo que pretendía tomar seguía siendo, hasta ese momento, un misterio. El entorno familiar se sorprendió al descubrir que Maura había abandonado el campus sin notificárselo a nadie. Pese a que no era inusual que se sintiera estresada por sus estudios y por el trabajo, nunca había mostrado signos de querer marcharse de manera tan abrupta. Sus amigas más cercanas solo sabían que lucía nerviosa en los días anteriores, pero nadie imaginó que se iría sin dejar explicaciones. Algunos especulan con que planeaba un simple fin de semana de escape, para pensar con claridad, mientras otros sugieren que escapaba de un problema más grave. En cualquier caso, quedaba claro que Maura se dirigía hacia el norte, pues sus búsquedas en Internet indicaban un interés por la zona de Vermont y New Hampshire. También se hallaron mapas en su automóvil, apuntando a destinos de esquí y áreas montañosas. Buscaba un retiro temporal o una desconexión de la vida universitaria. Nadie lo sabía con certeza.
Desde fuera, parecía una escapada inusual, pero no necesariamente peligrosa. La familia y los amigos aguardaron noticias, confiando en que Maura se pondría en contacto para explicar su repentino viaje. Sin embargo, las horas avanzaron sin novedades. Nadie podía imaginar que, al caer la noche de ese mismo 9 de febrero, la joven tendría un accidente en una carretera helada de New Hampshire y, en cuestión de minutos, se esfumaría sin dejar un solo rastro que explicara su paradero. Aquel súbito viaje culminaría en un tramo oscuro de la Ruta 112, donde su coche se estrelló contra un banco de nieve. Lo que ocurrió en los minutos posteriores iba a convertirse en el principio de un rompecabezas que, casi 20 años después, sigue sin resolverse. El accidente en la Ruta 112 y la desaparición en la noche. La Ruta 112, en la región de Woodsville, New Hampshire, serpentea entre parajes boscosos y zonas rurales con muy poca iluminación. Allí, cerca de las 7:27 de la noche, del 9 de febrero de 2004, varios vecinos advirtieron un golpe seco que parecía provenir de un coche que perdía el control. Uno de esos testigos, un conductor de autobús escolar llamado Butch Atwood, se acercó para auxiliar a quien fuera la víctima del choque. Al aproximarse, vio a una joven, casi con certeza Maura Murray, de pie junto a un Saturn negro encallado en un banco de nieve. Atwood, preocupado, ofreció llamar a la policía. Maura, notablemente nerviosa pero aparentemente ilesa, rechazó la ayuda diciendo que ya había pedido asistencia en carretera. Atwood notó cierta urgencia en su actitud, aunque no supo interpretarla de inmediato. Como ella insistió en que todo estaba bajo control, él se marchó a su casa, situada a pocos metros, para notificar a las autoridades. A las 7:43 de la tarde, la policía local recibió el aviso de un accidente leve en la Ruta 112. Cuando el primer agente, Cecil Smith, llegó a las 7:46 p.m., se encontró con el Saturn bloqueando parcialmente la carretera. El vehículo presentaba daños en la parte frontal izquierda y el parabrisas mostraba una ligera grieta. Sin embargo, la conductora no estaba. Tras revisar el interior, hallaron una botella de vino abierta, otros recipientes de alcohol y un mapa impreso que, según se supo luego, mostraba direcciones hacia zonas de esquí. También faltaban el teléfono celular y las llaves del coche, lo que sugería que Maura había salido con ellos. Los siguientes minutos fueron clave para la investigación. La policía buscó señales de pisadas en la nieve que indicaran hacia dónde se había dirigido la joven, pero la oscuridad y las condiciones del terreno dificultaban cualquier inspección a fondo. No había huellas claras de un tercero ni rastro de violencia. Entre los residentes, además de Atwood, nadie reportó haber visto a una mujer caminando. Todo indicaba que Maura podría haber continuado a pie o haber sido recogida por otro vehículo. Esa misma noche, sin un plan de búsqueda formal, las autoridades centraron su atención en retirar el coche y examinar lo que pudieran del entorno inmediato. Al día siguiente, la investigación arrancó con mayor impulso. Se desplegaron perros rastreadores que detectaron un olor humano que conducía unos metros carretera abajo, y después se perdía sin remedio. Para la familia, era incomprensible que Maura hubiera decidido internarse en la oscuridad de un lugar tan remoto. Para la policía, la falta de evidencias dejaba la puerta abierta a múltiples teorías. Los análisis posteriores del coche no revelaron mucho más. El golpe contra el banco de nieve sugería que no había sido un choque lo bastante fuerte como para causar graves heridas, reforzando la idea de que Maura salió por su cuenta. Aún así, ¿por qué no pidió ayuda ni esperó a la llegada de la policía? Una respuesta obvia podría ser el temor a ser multada o arrestada por conducir bajo los efectos del alcohol, pero su familia rechazaba la idea de que ella huyera únicamente por miedo a una sanción menor. A medida que las horas se convirtieron en días, la preocupación se disparó. El padre de Maura, Fred Murray, llegó de inmediato a la zona
y comenzó a presionar a las autoridades para que intensificaran la búsqueda. La comunidad local también se volcó en rastrear senderos, caminos secundarios y bosques. Sin embargo, las inclemencias del invierno complicaban cada incursión y, pese a todo, no apareció la más mínima señal de la joven. La prensa local se hizo eco del caso, describiendo la historia de una estudiante prometedora que había tenido un extraño accidente nocturno y que, en lugar de pedir auxilio, había desaparecido en cuestión de minutos. Los reportes generaron todo tipo de hipótesis, desde la posibilidad de que alguien la hubiese secuestrado, hasta que hubiera decidido simular un accidente para escenificar una fuga voluntaria. Sin pruebas concluyentes, todas eran especulaciones. Las autoridades no encontraban rastro alguno de Maura en varios kilómetros a la redonda, pero lo más desconcertante estaba por llegar. Ni en los días ni en las semanas siguientes surgiría una pista firme. El paradero de la joven era un misterio, y la ruta solitaria donde ocurrió todo terminaría por convertirse en el centro de un enigma nacional. Esfuerzos de búsqueda y teorías incipientes. Los días posteriores a la desaparición de Maura Murray estuvieron marcados por una búsqueda frenética. Se movilizaron patrullas policiales, voluntarios de la localidad y perros rastreadores especializados en detectar olores humanos. En el punto exacto del accidente, los canes siguieron un rastro que continuaba unos pocos metros por la carretera hacia el este, para luego perderse abruptamente. En un contexto de nieve, viento y temperaturas bajo cero, cualquier pista podía desvanecerse con alarmante rapidez. Sin embargo, aquel corte brusco resultaba sospechoso. ¿Acaso Maura subió a un vehículo que pasaba? ¿O había encontrado un sendero que no aparecía en los mapas? Su padre, Fred Murray, se transformó en el principal portavoz de la familia. Exigió a las autoridades esfuerzos más enérgicos. Contactó a los medios de comunicación y se dedicó a difundir la fotografía de Maura en todos los espacios posibles. A medida que la noticia se propagaba, el caso atrajo a aficionados y foros de Internet especializados en desapariciones sin resolver. Allí comenzaron a surgir teorías que iban desde lo más plausible a lo más extravagante. Al carecer de un resultado oficial, dichas teorías tuvieron mucho eco durante los primeros meses. Una de las especulaciones iniciales apuntaba a que Maura pudo haber sufrido un accidente secundario en algún camino boscoso o incluso haberse desorientado en la nieve. Bajo esta hipótesis, quizá murió de hipotermia sin que nadie lo notara. No obstante, se realizaron batidas exhaustivas por parte de la policía y voluntarios en las zonas cercanas. Con la llegada de la primavera, la nieve se derritió y, aún así, no se encontró ningún rastro de ropa, calzado o restos humanos que pudieran sugerir un desenlace fatal por exposición a los elementos. También cobró fuerza la teoría de la fuga planeada. Quienes la defendían argumentaban que sus acciones previas, la retirada de dinero, la compra de alcohol, la nota falsa de la supuesta muerte en la familia, encajaban con un plan para esfumarse. Sin embargo, su familia y los amigos más cercanos rechazaban tajantemente la idea de que Maura desapareciera sin decir nada. Según su padre, ella podría haber atravesado una etapa de estrés, pero no tenía razones para abandonar su vida de manera tan extrema. Mientras tanto, la policía mantenía un perfil bajo en cuanto a declaraciones públicas, limitándose a confirmar detalles básicos. Se investigó el coche, se tomaron declaraciones a los vecinos y se peinó la zona en varias ocasiones. La falta de confirmación de un crimen dificultó la movilización de más recursos estatales o federales. Para el departamento local, se barajaba la posibilidad de una desaparición voluntaria, ya que no había pruebas concretas de violencia. Este hermetismo oficial generó fricción con el padre de Maura, que sentía que no se hacía lo suficiente para dar con la verdad. Otro factor que alimentó la incertidumbre fueron las denuncias de supuestos avistamientos de Maura en diferentes estados.
Unos decían haberla visto en una gasolinera de Maine, otros en un centro comercial en Canadá. Ningún testimonio llegó a confirmarse. Surgieron incluso teorías conspirativas que relacionaban la desaparición con organizaciones criminales, tráfico de personas o implicaciones gubernamentales. Pero nada de ello se basó en pruebas reales. La familia Murray, por su parte, continuó realizando vigilias y lanzando llamados a la comunidad en busca de pistas. Fred contrató a investigadores privados para seguir las pocas líneas de investigación disponibles. Varios de estos detectives independientes llegaron a la conclusión de que había posibilidades sólidas de que Maura hubiera aceptado que alguien la llevara en coche tras el accidente, quedándose así a merced de un desconocido. Aún así, esa conjetura sin nombres ni pistas adicionales poco podía añadir a la investigación oficial. Conforme transcurrían las semanas y luego los meses, la presión mediática se fue aplacando, aunque la familia jamás dejó de insistir. El caso entró en ese estado confuso, donde no existen indicios de crimen, pero tampoco evidencias de una desaparición voluntaria. El trabajo de la policía local, de los investigadores privados y de los internautas generó un ingente volumen de información, pero casi todo resultaba redundante o inconcluyente. Parecía que el caso de Maura Murray estaba condenado a quedarse sin respuestas, pero con el paso de los años, nuevas búsquedas y hallazgos inesperados volverían a encender la esperanza y a plantear aún más interrogantes sobre su destino final. Los descubrimientos posteriores y el enigma que persiste. Con el tiempo, la desaparición de Maura Murray trascendió el ámbito local y se convirtió en uno de los grandes misterios sin resolver de Estados Unidos. Programas de televisión, podcasts de true crime y foros online dedicaron horas a analizar los pormenores del caso, creando una especie de comunidad de investigadores aficionados, dispuestos a examinar hasta el mínimo detalle. La ausencia de un desenlace claro, sumada a la personalidad discreta de Maura, hacía que cada nueva pista fuese recibida con gran expectación. En 2019, un rumor surgido en círculos vecinales y foros de Internet desató momentáneamente el fervor mediático. Se sospechaba que en el sótano de una casa cercana al lugar del accidente podrían hallarse restos humanos. La policía acabó llevando a cabo una pequeña excavación en la propiedad, después de que perros detectores de cadáveres mostraran un comportamiento inusual. Aquella intervención, sin embargo, no dio frutos. No se encontraron restos y la pista terminó en un callejón sin salida. Aún así, el mero hecho de que se tomara tan en serio la sospecha indicaba que el caso seguía vivo entre la opinión pública y las autoridades, aunque de forma intermitente. 2 años más tarde, en 2021, un hallazgo óseo en la zona de Loon Mountain volvió a sacudir el caso. Rápidamente, se enviaron los restos para pruebas de ADN que pudieran confirmar si se trataba de Maura. Después de semanas de silencio e intensa especulación, la policía anunció que no coincidían con la joven desaparecida. Una vez más, la investigación regresaba al punto inicial. Fred Murray, lejos de rendirse, continuó abogando porque el FBI tomara un rol más activo. De hecho, la agencia federal terminó añadiendo el perfil de Maura a su registro de personas desaparecidas en circunstancias potencialmente criminales. Se esperaba que la tecnología forense y el acceso a bases de datos a nivel nacional permitiera rastrear cualquier uso de la identidad de Maura o posibles coincidencias genéticas en otros estados. Sin embargo, esa colaboración no arrojó resultados concluyentes, y a día de hoy, el caso sigue abierto sin detenidos ni sospechosos formales. En paralelo, muchos se han preguntado si es posible que Maura siguiera viva bajo otra identidad. Algunos creen que la presión académica y personal podría haberla llevado a planear una huida más elaborada de lo que parecía a simple vista. Otras voces, incluida la de su padre, descartan por completo esa teoría, argumentando que Maura no habría torturado así a su familia ni renunciado a su futuro de forma tan radical.
El caso de Maura Murray también se ganó un lugar destacado en la cultura del true crime. En 2017, el canal Oxygen produjo un documental titulado The Disappearance of Maura Murray, que entrevistó a familiares, expertos y testigos con el objetivo de reconstruir la historia. El documental logró despertar el interés de un público más amplio, provocando que nuevos detectives de sillón se sumaran a la investigación virtual. Algunas de estas contribuciones resultaron valiosas, por ejemplo, la localización de testigos secundarios, pero en su mayoría no se pasó de la mera especulación. En este contexto, Internet se ha convertido en un arma de doble filo. Por un lado, ha mantenido vivo el caso y permitido difundir cualquier novedad de forma inmediata. Por otro, ha alimentado teorías descabelladas que terminan por nublar los hechos básicos. Aún así, la familia Murray y los investigadores serios prefieren mantener abiertas todas las vías de colaboración, conscientes de que cualquier pequeña pista podría marcar la diferencia. En la actualidad, el paradero de Maura continúa siendo el gran interrogante. Su familia sigue promoviendo búsquedas esporádicas en distintas áreas de New Hampshire y Vermont, sobre todo en fechas cercanas al aniversario de la desaparición. Las preguntas de siempre siguen sin respuesta. ¿Qué ocurrió tras el choque en la ruta 112? ¿Subió Maura a un coche con intenciones inocentes o se topó con alguien que pudo dañarla? ¿Acaso, contra toda lógica, decidió cortar de raíz con su antigua vida? Nada de esto se ha demostrado. Después de casi 20 años, la historia de Maura Murray se mantiene como uno de los misterios más desconcertantes de Estados Unidos. Y en cada nueva búsqueda, cada excavación y cada rumor, renace la esperanza de que, en algún lugar, aparezca la pieza clave que revele al fin la verdad. Hasta entonces, su nombre seguirá resonando en cada rincón del true crime, recordándonos que, a veces, las respuestas permanecen más ocultas de lo que jamás podríamos imaginar. Amor, deseo o algo más. Hoy en día, las personas, especialmente los jóvenes, tienden a confundir el amor con cosas que no tienen nada que ver, o que se relacionan pero que no lo son totalmente. Cosas como la belleza física o incluso el placer son simples aspectos, pero no necesariamente encierran todo lo que es el amor. Personalmente, puedo señalar la diferencia pues he experimentado las dos caras de la moneda, pero para lo que me pasó esa vez no estoy seguro. No era amor y tampoco deseo. Era simplemente algo más, algo que no estoy seguro de que me gustara, pero algo a lo que simplemente no me podía resistir. Antes de continuar, déjenme presentarme. Mi nombre es Óscar González. Es para mí un honor estar aquí. Es un poco incómodo para mí contar esta experiencia en particular, pero algún día tendría que hablar de esto, y me siento listo para hacerlo. Soy un camionero de la ciudad de Tijuana, en el estado de Baja California, ya que es una ciudad que está precisamente en la frontera con los Estados Unidos. Normalmente mi trabajo es transportar mercancías de importación. Esa es la especialidad de la empresa para la cual trabajo actualmente. Ellos manejan toda la logística para que la mercancía llegue a las bodegas de la compañía, y mi trabajo consiste en que, una vez que eso está hecho, transportar lo correspondiente al interior de todo el estado de Baja California. Bueno, eso hasta hace algunos años, pues durante la pandemia del COVID-19 hubo una demanda tan exagerada de transporte que la modesta empresa para la que trabajo se vio obligada a hacer una expansión, y debido a que llevaba tantos años trabajando ahí y siempre procuraba que mi trabajo estuviera bien hecho, la compañía creyó que yo debía ser uno de los conductores principales para transmitir confianza en los nuevos clientes. Honestamente, no me agradaba la idea, pero tampoco me desagradaba la cantidad de dinero que ganaba por cada viaje. Esa fue una época muy buena, pero hubo un gran problema cuando todo estaba comenzando a ir tan bien. Mi esposa contrajo el virus
y tan solo en un par de meses falleció. Soy de una edad avanzada, así como lo era ella. Para esas épocas yo tenía 53 años y mi esposa estaba por cumplir los 50. Entiendo que ella no tenía la misma energía que una jovencita de la mitad de su edad para resistir la enfermedad, pero aún así era mi esposa, y el vacío que dejó su partida es algo que jamás he podido llenar. Amar tan intensamente a alguien solo ocurre una vez en la vida, y eso fue lo que significó Raquel para mí. Ella fue el amor de mi vida. Me sentía tan desanimado por lo que pasó, que simplemente no tenía el ánimo para siquiera tener intimidad física con otra mujer. Ella era estéril, así que no podíamos tener hijos. Recuerdo con mucho pesar que ella lamentó eso toda su vida, y aunque adoptamos a un hermoso niño que no ha hecho más que hacernos sentir orgullosos, dar a luz fue algo que Raquel siempre anheló. Mi hijo, Ricardo, se fue a vivir a los Estados Unidos con su esposa un año después de que mi esposa falleciera, así que los siguientes años fueron realmente difíciles para mí. Básicamente caí en depresión, y si no fuera porque no soy alguien que admita vicios en su vida, me habría hecho adicto a alguna de esas sustancias que tantas vidas de jóvenes han destruido. Cuando mi hijo se fue, prácticamente empecé a vivir en modo piloto automático, hasta que llegó aquel día en el que tuve que hacer el transporte más inédito y largo de la empresa hasta el momento. Llevar un contenedor desde Tijuana hasta la ciudad de Chetumal, en el estado de Quintana Roo. Imagino que no todas las personas que están escuchándome en este momento son mexicanas, así que déjenme ilustrarlos un poco. El viaje consistía en ir desde el estado más al norte del país hasta el estado más al sur del país. Literalmente debía atravesar el país para hacer la entrega. Ya que nunca se había hecho algo así antes en la empresa, nos enviaron a mí y a otro compañero camionero, quien es el único que puedo decir que es mi amigo, Memo, y aunque lo quiero mucho, debo decir que fue su idea la que me metió en semejante lío. La ruta del viaje no era muy complicada, y al comenzarlo se supone que podía tomar un ferry para cortar un poco más el camino, pero no quise hacerlo debido a algunas precauciones que quería tomar, y en cambio, elegí ir desde Tijuana hasta Mexicali, y desde ahí entrar al estado de Sonora para continuar al sur por la carretera federal. No era lo más eficiente, lo sé, pero me transmitía más seguridad y tranquilidad hacerlo de esa manera. Sin embargo, creo que fue un pequeño error haber tomado esa ruta, pues todo empezó en ese alojamiento que quedaba prácticamente en la frontera con el estado de Sonora. Debido a que debíamos cumplir con ciertos descansos reglamentarios y demás regulaciones, nos tomaría poco más de una semana llegar hasta Chetumal, y Memo pensó que podíamos permitirnos gastar un poco de tiempo en entretenimiento. Él pensó que ya debía dejar de estar tan deprimido por la muerte de mi esposa, y me llevó a un pequeño lugar en el que podía encontrar a alguna acompañante nocturna. Al inicio me negué, jamás había entrado a uno de esos lugares, y la verdad es que simplemente no quería estar con ninguna otra mujer. Pero de alguna forma, Memo usó su poder de convencimiento para que al menos me quedara para tomar un par de cervezas. Sin embargo, no tardé demasiado en darme cuenta que caí en la trampa de Memo. Mientras estábamos sentados en la mesa bebiendo un poco, de repente empezaron a llegar algunas jovencitas para insinuarse. De alguna manera fui lo suficientemente perspicaz para darme cuenta que mi amigo les había dicho algo a las trabajadoras nocturnas de ese lugar para que hicieran eso. Me molesté un poco, pero no me fui, pues pensé que todo lo que debía hacer era no mostrar interés. Pero Memo rápidamente me abandonó después de que pasara la tercera chica que llegó a insinuarse. Él aún tiene esposa e incluso hijos, pero no se resistió. Y ya que se había llevado las llaves de las habitaciones que habíamos pedido en el alojamiento, no me quedó de otra más que esperarlo ahí. Una hora después, seguía sentado ahí, y perdí la cuenta de todas las chicas que pasaron, hasta que,
Finalmente, llegó una que se hacía llamar Lisa. Es difícil describir lo que sentí cuando la vi por primera vez, pero estaba más que seguro de que fue algo que no sentía desde hacía demasiado tiempo, e incluso me recordó un poco a mi juventud, cuando vi a Raquel por primera vez. Ella se sentó a mi lado y empezó a hablarme de una forma que me hacía sentir tanto ansioso como nervioso. Lo contradictorio de mis emociones en ese momento no tenía ningún sentido. Por un lado, quería pasar la noche con ella, pero por otro, me sentía culpable simplemente por estar ahí hablando con ella. Después de un rato, simplemente me quedé callado, pensando que probablemente si no me consideraba lo suficientemente interesante se iría. Pero contrario a lo que pensaba en ese momento, ella me pidió que fuéramos a un sitio donde pudiéramos hablar en privado y más cómodamente. Todo en mí me decía que me negara, que no fuera con ella, pero un sí salió sin siquiera poder pensar en abrir mi boca, como si hubiera perdido el control de mi cuerpo, y en cuestión de un par de minutos ya estábamos en la entrada de una pequeña habitación que solo tenía una cama. Mientras estábamos en camino, me estaba arrepintiendo. Pensaba en mi difunta esposa, en los muchos momentos que pasé con ella, y empecé a creer que lo que estaba haciendo estaba mal, que debía irme de ahí de inmediato. Sin embargo, antes de que pudiera expresar cualquier objeción, Lisa me empujó hacia el cuarto, y en la luz de la pequeña habitación pude ver mejor el cuerpo tan increíble que tenía. No era muy alta, tal vez 1,70 centímetros cuando mucho, pero su altura no era lo que me hacía sentir de esa manera. Labios gruesos y un rostro hermoso, curvas bien definidas, un abdomen plano, piel color canela y varios tatuajes sugerentes en varias partes de su cuerpo. En muchos aspectos era muy diferente a mi difunta esposa, pero no me sentía tan distinto a cuando tenía algún momento de intimidad con Raquel. De hecho, en ese momento me sentía exactamente igual al día en el que tuve mi primera vez cuando aún era novio de mi difunta esposa. Estaba terriblemente nervioso y asustado, pero atribuí eso a que llevaba demasiado tiempo sin estar con una mujer. De alguna manera ella lo notó y me tuvo paciencia al inicio, pero a medida que avanzaba el tiempo, empecé a soltarme, y aunque no deseo entrar en detalles, fue una noche de intenso desenfreno. Jamás en mi vida había experimentado tanta energía, y perdí por completo el control. Fue realmente extraño el hecho de que no dormí en toda la noche, y recién regresé a mis cabales cuando salió el sol. Era como si algo me hubiera poseído, pero cuando salí de la habitación, tuve el duro recordatorio de que ya no era un jovencito. Sentía que en cualquier momento mi cadera se iba a desencajar, me temblaban las piernas y estaba agotado. Pero valió la pena, pensé con una sonrisa de la cual se burló Memo en cuanto me vio. Ese día fue mi compañero el que condujo el camión, quien, por cierto, es más joven que yo, y tuve que dormir todo el día para poder recuperarme. Al caer de nuevo la noche, Memo volvió a arrastrarme a uno de esos lugares. No sabía exactamente en qué estado estábamos, pero no importaba. Me sentía como un adolescente y no quería negarme a una experiencia así de nuevo. Pero al llegar, me encontré con una sorpresa. Lisa estaba ahí. Esto me pareció un poco extraño, pero no pensé en el asunto como algo más que una simple coincidencia, pues no había podido olvidar semejante noche que esa mujer me había dado, y ya había hecho una nota mental para volverme su cliente frecuente. Como era lógico, me fui con ella, y estaba muy ansioso tanto que descuidé toda precaución. Sé perfectamente lo riesgoso que era hacer algo así, especialmente con una mujer que se dedicaba a tal oficio, y en ese momento era plenamente consciente de que estaba mal, pero me dejé llevar como si fuera un jovencito inexperto. De nuevo, no dormí en toda la noche,
pero esa vez terminé aún peor que la anterior, y ni siquiera podía levantarme de la cama. Mi amigo Memo llegó a ayudarme a levantarme, pero fue realmente vergonzoso lo mucho que él se burló de mí después de verme en ese estado. Aún así, estaba muy satisfecho. Llevaba muchísimo tiempo sin sentirme de esa forma, pero fue ahí cuando las cosas empezaron a tornarse extrañas, pues al llegar la noche, me di cuenta que la segunda aparición de Lisa en ese lugar en otro estado no era una simple coincidencia, había algo más de fondo. Esa noche decidí quedarme en el alojamiento. Estaba demasiado agotado como para otra noche salvaje. Y Memo ya llevaba 2 días seguidos conduciendo cuando, para empezar, él simplemente debía ser un apoyo. Estando de noche y yo ya acostado en la cama, me pregunté cómo es que Memo tenía la energía para otra noche de esas. Según lo que sabía, él y su esposa estaban teniendo problemas, pero no quería entrometerme en su vida. Y mientras pensaba en ello, escuché que alguien tocó la puerta. Pregunté quién es, pero nadie respondió, por lo que pensé que se trataba de alguna equivocación o algo así. Pero una vez más, alguien tocó la puerta. La dinámica se repitió varias veces, pero no quise responder más. Sin embargo, los toques en la puerta se hicieron cada vez más intensos. Pasaron varios minutos hasta que, al parecer, la persona al otro lado de la puerta empezó a desesperarse y a golpear la puerta de una forma tan fuerte y escandalosa que pensé por un momento que iba a tumbarla, a atravesar la madera o algo por el estilo. ¿A quién carajo se le ocurre tocar la puerta de esa manera a esta hora? Prácticamente grité totalmente molesto mientras me levantaba de la cama, y en cuanto abrí la puerta para gritarle unos cuantos insultos a quien sea que estuviera ahí afuera haciendo semejante escándalo, vi a alguien que en definitiva no esperaba, que no debía ver ahí. Era Lisa. La sorpresa hizo que toda la molestia que se había estado acumulando se disipara por completo, y me quedé ahí mirándola y preguntándome qué es lo que estaba pasando. Ella, con una sonrisa confiada, me preguntó por qué no había ido a verla, lo cual me dejó aún más sorprendido y confundido. ¿Tú? ¿Qué es lo que quieres? ¿Acaso me estás siguiendo o algo así? Pregunté muy seriamente después de finalmente asimilar que ella estaba frente a mí. Ella hizo la pregunta una vez más, y de inmediato pensé que algo debía estar mal. Había escuchado casos de robos elaborados hacia los camioneros que llevaban el tipo de mercancías que Memo y yo estábamos transportando, pero esto me parecía simplemente demasiado. Si querían robarnos, había formas más sencillas de hacerlo. Pero sintiéndome totalmente desconfiado, cerré la puerta frente a ella de la forma más grosera posible, sin importarme qué tan maleducado podía parecer. Bueno, al menos eso es lo que me hubiera gustado hacer debido a que ella se interpuso antes de que se cerrara la puerta, y reaccionando rápidamente la empujé. Pero lo extraño es que ella no se movió ni un solo centímetro sin importar con cuánta fuerza intenté alejarla. ¿Dónde estabas?, gritó ella esta vez totalmente furiosa. Aquel grito fue extraño, pues su voz sonó en toda la habitación muchísimo más grave. No sé cómo describirlo, pero jamás en mi vida he escuchado a una persona producir una voz así de grave y fuerte. Sentí que el grito resonó en todo mi cuerpo y empecé a sentirme un poco débil casi de inmediato. En ese momento ya no estaba dispuesto a preocuparme por alguna apariencia e intenté echarla por la fuerza mientras no medía para nada mi vocabulario, pero no logré moverla. En cambio, ella me arrastró a la habitación como si se tratara de un adulto llevando de la mano a un niño. Lo siguiente que pasó es algo difícil de describir. Mientras ella me arrastraba hacia el interior de la habitación, sentí que no podía moverme y empecé a sentirme aún más débil a cada segundo que pasaba. Es difícil admitir eso, pero sin importar la diferencia de edad,
Se trata de una mujer arrastrando a un hombre corpulento que es una cabeza más alto que ella. Mi cuerpo no reaccionó. Me quedé totalmente sin fuerzas mientras la voluntad de hacer cualquier cosa me abandonaba. Es difícil describir lo humillante y angustiante que fue ese momento, pero no puedo recordar nada después de que ella me hizo chocar contra una pared, probablemente porque recibí un fuerte golpe de la cabeza. En cuanto me desperté con un fuerte dolor de cabeza, noté que la apariencia de ella era distinta. No sé cómo describirlo, pero cuando la veía, era como si no estuviera viendo a un ser humano. Y además de eso, cada centímetro de su cuerpo estaba tan frío como el hielo. Ella estaba sobre mí con sus manos alrededor de mi cuello, mientras me miraba furiosa, como si quisiera herirme. Fue doloroso en muchas formas, pero cuando finalmente me soltó, ella finalmente me mostró su cara, su verdadera cara. A la luz de la luna que se filtraba por una de las ventanas de la habitación, podía ver que su piel estaba tan pálida como la de un muerto, y uno de sus ojos no estaba. Simplemente había un agujero oscuro ahí. La impresión me quitó el poco aire que me quedaba, y en cuanto intenté levantarme, ella apretó mucho más su fuerte agarre, mientras me empezaba a amenazar. De repente mencionó el nombre de mi difunta esposa, y me ordenó que fuera a un lugar específico la siguiente noche. Después de aterrorizarme totalmente con todo lo que me dijo e hizo, se levantó y se fue. No escuché en qué momento salió por la puerta debido a lo adolorido que estaba. No había lugar en mi cuerpo en el que no sintiera dolor, e incluso noté que había algo rojo saliendo de las comisuras de mi boca, de mi nariz y de uno de mis ojos, como si hubiera llorado líquido o algo por el estilo. Por supuesto que no fui a la siguiente noche al lugar que esa mujer, si es que puede decírsele así, me indicó. De hecho, incluso tomamos un desvío para ir por otro camino, y pensé que iba a estar a salvo esa noche. Memo, bueno, se fue a otra de sus aventuras nocturnas mientras yo intentaba descansar, pero casi que a la medianoche, unos golpes en la puerta me despertaron. Estaba terriblemente asustado. Suponía de qué se trataban, pero no iba a ser tan ingenuo como para abrir la puerta esta vez. Sin embargo, la tentación en esa ocasión fue difícil, pues un rato después de que los golpes se detuvieron, una voz empezó a llamarme por mi nombre. Era la voz de mi esposa. Sabía que no era real, era consciente de eso, pero tampoco podía negar que estaba ahí. Era irresistible, y fui a mirar por una rendija en la puerta. De inmediato me di cuenta que era esa mujer simulando la voz de mi esposa, y al parecer se dio cuenta que la estaba mirando porque me devolvió la mirada con una sonrisa maliciosa. De inmediato me alejé de la puerta lo más rápido que pude, convenciéndome de que no había forma que ella me hubiera notado al interior de la habitación. Es difícil explicar cómo me temblaban las piernas, y de nuevo sentí cómo la fuerza empezó a abandonar mi cuerpo, pero de inmediato me fui corriendo hacia el baño y me encerré ahí. Me sentía tan preocupado que ni siquiera cuando Memo regresó de su aventura nocturna, abrí la puerta. Esa noche terminé acostado de forma incómoda en el suelo del baño debido a la preocupación y el miedo que sentía, pero no pude cerrar los ojos hasta el momento en el que amaneció. Cualquier ruido hacía que mi corazón se sobresaltara, y estando ahí en el baño, no pude pensar en cualquier otra cosa. Cuando salió el sol, de inmediato le conté todo a Memo, desde la primera noche que pasé con Lisa hasta la anterior noche, en la que ella casi que irrumpe dentro de la habitación, haciéndose pasar por mi difunta esposa. Sin embargo, todo lo que él hizo fue decirme que no había forma en la que lo que le estaba contando fuera posible. Intenté hacerle entender que era en serio lo que estaba diciendo, pero él rápidamente evadió la conversación. Hizo una risa nerviosa e intentó calmar el ambiente diciendo que jamás iba a volver a llevarme a uno de esos lugares nocturnos. En el fondo, deseaba que no lo hiciera nunca jamás, pero más allá de lo que quería, noté algo extraño en Memo.
Estaba terriblemente nervioso, tanto que tuvo que secarse las manos debido al sudor que empezó a brotar de estas. Conocía lo suficiente a Memo como para conocer las señales que él daba cuando algo lo ponía nervioso o cuando estaba ocultando algo, y por un segundo pensé que, muy probablemente, él podía saber qué rayos era lo que me estaba pasando. De alguna forma, durante el día de alguna manera tenía más energía y logré conducir un par de horas, pero tuve que cederle el asiento del conductor a Memo, porque por un segundo pensé que estaba volviéndome loco. No bastando con mi habitación las 2 anteriores noches, empecé a ver a Lisa en cada parada que hacíamos en el camión durante nuestro viaje, e inclusive en algún tramo largo de carretera, podía verla caminando por ahí. En todo el día no pude calmar los nervios que sentía, pero intenté controlarme, y mientras estaba anocheciendo, le dije a Memo que se detuviera cerca de unos arbustos para yo poder orinar un poco, pues había estado tomando agua todo el día debido a los nervios, y quise reducir las paradas al mínimo, pues había estado viendo a esa mujer prácticamente en cualquier lugar en el que nos deteníamos, y con lo paranoico que estaba, no creo que mi cordura hubiera podido resistir ser atormentado de nuevo por ella. Me quedé lo más cerca que pude del camión mientras hacía lo mío, y en cuanto bajé la guardia debido a la sensación de alivio que sentí en ese momento, no me di cuenta que había algo moviéndose entre un par de árboles que estaban a lo lejos. En cuanto escuché el sonido de unos arbustos, noté que una sombra se movió entre ese par de árboles, y me puse totalmente pálido cuando noté que era Lisa. Había estado ahí, totalmente quieta y observándome, pero había algo en su mirada que se sentía aún más distinto que la última vez en la que la vi. Era como si no estuviera viendo los ojos de un ser humano, y podrán decirme lo que sea, pero podría jurarle a quien sea que esa mujer, en ese preciso momento, era todo menos una mujer. Tenía la piel pegada a los huesos, y además de no tener uno de sus ojos, el otro estaba totalmente blanco. Mientras me miraba, sonreía como si algo le generara satisfacción. No sé cómo la reconocí, pero de inmediato salí corriendo de ahí hacia el camión. Memo me vio llegar tan apresurado que empezó a preguntarme qué estaba pasando, pero yo simplemente le dije que arrancara cada vez que intentó hacerme alguna pregunta. Prácticamente podía sentir su mirada sobre mí, cuestionándome a pesar de que él estaba manejando. Pero en ese momento, todo lo que me importaba era salir de ahí, aunque no pude evitar responder una de sus muy insistentes preguntas, diciéndole que Lisa se había aparecido frente a mí. «Tal vez te estás volviendo senil», me dijo Memo con una clara mirada de preocupación en su rostro. Pero aquella corazonada de que me estaba ocultando algo no me abandonaba en ningún momento. Sin embargo, en ese momento esa era la menor de mis preocupaciones, pues empecé a escuchar gritos, los cuales reconocí de inmediato. La voz de esa mujer estaba grabada en mi mente lo suficiente como para saber que eran sus gritos. De inmediato le pregunté a Memo si podía escuchar eso, pero él me respondió nerviosamente que no, con una clara mirada de preocupación. No podía interpretar su expresión en ese momento, pero es muy probable que después de ver el terror que se dibujaba en mi rostro, se hubiera asustado un poco. Al llegar a la posada en la que íbamos a dormir esa noche, rápidamente pedí mi habitación y me encerré. Estaba sudando tanto que parecía que me había metido a alguna alberca. Mi respiración estaba realmente agitada y era exageradamente ruidosa. Era como si estuviera teniendo un ataque de pánico o algo así. En cuanto llegué a la habitación, cerré todas las puertas y ventanas con todos los seguros que encontrara, e incluso hice pequeñas barricadas con los muebles de la habitación, y me hice en un rincón casi que al lado de la cama. De alguna forma, estaba más que seguro que Lisa iba a volver a aparecer esa noche, y por cómo estaban sucediendo las cosas, tenía el presentimiento de que esta vez
iba a ser aún más aterradora que las anteriores ocasiones. Varias horas pasaron, y el silencio que llenó toda la habitación no fue para nada pacífico. Cada segundo me estaba desesperando más, hasta que, finalmente, llegó la medianoche y los sutiles golpes en la puerta empezaron. Como las veces anteriores, al no recibir ningún tipo de respuesta de mi parte, empezaron a aumentar su intensidad hasta que los golpes fueron tan fuertes que parecía que querían atravesar la puerta. De hecho, podía ver cómo cada golpe hacía que la puerta se doblara un poco y cómo la pequeña barricada que había formado se sacudía. Luego, los fuertes golpes se detuvieron de repente y empecé a escuchar una pequeña risa femenina. Podría haber sido cualquiera, era una risa demasiado genérica, pero yo sabía a la perfección quién era, y sin necesidad de identificarse para confirmar quién era, ella empezó a exigirme que abriera la puerta. «Carajo, ¿qué es lo que quieres de mí? Ya déjame en paz», le dije al borde de las lágrimas y la desesperación, mientras mi voz temblaba y estaba a punto de quebrarse. Y en ese momento, empecé a escuchar que algo se estaba moviendo debajo de la cama que estaba justamente a mi lado. En aquel instante, el suave susurro que era la voz de Lisa se convirtió en una multitud de voces al unísono que me decían que, si no abría la puerta, ellos vendrían hasta donde yo estaba. Antes de continuar con la historia, me gustaría remarcar algo importante de este hecho con todos los que están escuchándome en este momento. La mujer, Lisa, se refirió a sí misma como ellos. Antes de que pudiera empezar a procesar lo que estaba pasándome en ese momento, vi que de abajo de la cama empezaron a salir varios brazos. No me fijé en su apariencia, todo lo que me importaba era alejarme, y toda la habitación empezó a oler a carne podrida, y noté que las múltiples voces que estaba escuchando también provenían de debajo de la cama. Las luces empezaron a parpadear casi que de inmediato, y de repente, las cosas que estaban en los estantes y las mesas de noche empezaron a caerse mientras las voces se hacían más fuertes a cada segundo que pasaba. Totalmente aterrorizado y sin poder contener las lágrimas, fui a encerrarme en el baño. Estando ahí no pude evitar pensar que todo ese asunto pudo haberse evitado si no hubiera ido con Memo a ese lugar esa noche, o incluso si hubiera podido controlar mis impulsos y no hubiera accedido a irme con esa mujer a aquella pequeña habitación. Cerré la puerta del baño con seguro y me quedé ahí, recargado ahí, y en el momento siguiente sentí una gran cantidad de golpes intentando derribar la puerta. No había sensación de alivio en absoluto, y en ese momento miré hacia el espejo que estaba frente a mí. En lugar de mi reflejo estaba Lisa, pero una vez más era distinta. Tenía el rostro muy desfigurado por lo que a simple vista parecían golpes. Tenía un tono rojizo en todo su cuerpo, que pensé que no podía ser algo sumamente perturbador. Y además de eso, tenía varias heridas realmente demasiado grotescas en todo el cuerpo. La vista fue tan aterradora como repugnante, y al borde del desespero, no pude evitar gritarle y decirle una vez más que me dejara en paz. Pero en respuesta a mi reacción, ella de inmediato lanzó un grito que se escuchó en todo el baño. Tuve que cubrirme los oídos debido a lo fuerte que fue, y con el espejo se rompió, aunque los pedazos no cayeron al suelo, y empecé a mirar con asombro cómo ella acercaba su mano hacia mí. Por increíble que esto pareciera, de repente empecé a ver como una mano ennegrecida empezó a salir del espejo. No había otra explicación más que decir que era la mano de Lisa, pero era como ver la mano de un muerto. Afortunadamente no salió ninguna otra parte del cuerpo de la mujer del espejo, pero podía notar cómo luchaba constantemente por alcanzarme de alguna manera, algo que por supuesto no iba a facilitarle. Tuve que quedarme así durante toda la noche, sosteniendo la puerta para que no la derribaran y asegurándome de mantener la suficiente distancia
para que la mano no me alcanzara, y aunque me encantaría decir que mágicamente desapareció todo y nada volvió a pasar, de ahí en adelante las cosas solamente se pusieron más turbias. Hola, señor Williams. Antes que nada, quiero agradecerle por este espacio. Le dejo mi historia tal como la recuerdo. Ojalá pueda narrarla en su canal, porque si hay otros compañeros de la carretera que han vivido algo similar, me gustaría que supieran que no están solos. No soy alguien que se asuste fácilmente. Después de tantos años conduciendo una grúa en carretera, he visto de todo. Accidentes horribles, conductores ebrios que no deberían haber estado detrás del volante, y autos abandonados en circunstancias sospechosas. Pero nada de eso me preparó para lo que viví aquella noche. Esa semana había sido un infierno. Llamadas constantes, jornadas interminables, clientes impacientes. Lo único que quería era terminar el último encargo y volver a casa. Me encontraba en la carretera que conecta Hermosillo con Guaymas, una de esas rutas largas y oscuras que parecen eternas cuando estás solo en la madrugada. Mi radio chirrió con una señal entrante. ¿Disponibilidad para un servicio en la libre? Suspiré. Ya había hecho demasiado ese día, pero algo en mi interior me dijo que aceptara. Confirma ubicación. El despachador me dio las coordenadas. No estaba tan lejos, pero tampoco en una zona segura. Una recta interminable rodeada de cerros bajos y arbustos secos. Un punto donde nadie se detendría a menos que fuera absolutamente necesario. Pisé el acelerador. A lo lejos vi las luces de un coche detenido en la orilla. Las intermitentes parpadeaban en la negrura. Me acerqué lentamente, con los faros iluminando la escena. Había una mujer parada junto al auto. Llevaba un vestido claro que destacaba en la penumbra y parecía inquieta. Cuando estacioné la grúa y bajé, un hombre apareció desde el otro lado del vehículo. Algo en su postura me puso en alerta. «Buenas noches», saludé con voz firme. «Gracias por venir», respondió la mujer, su tono aliviado. El hombre no dijo nada, solo me miraba. «¿Qué pasó con el coche?», pregunté, tratando de mantener la conversación fluida. «Se apagó de la nada», respondió ella. La mujer estaba nerviosa. Sus manos temblaban. Miraba al hombre de reojo como si esperara su reacción. Él, en cambio, parecía molesto. «No creo que sea nada grave», dijo el hombre forzando una sonrisa. «Pero quisimos pedir ayuda, ya sabes, por seguridad». Había algo en su voz que me desagradó. No era la voz de alguien agradecido por la asistencia. Me acerqué al coche y encendí mi linterna. El capó estaba cerrado. «¿Intentaste prenderlo de nuevo?» «Sí», respondió la mujer rápidamente. El hombre, en cambio, se quedó callado. Un detalle me hizo fruncir el ceño. Las llaves no estaban puestas. Encendí la luz del interior. No había llaves en el tablero. Un escalofrío me recorrió la espalda. «¿Las llaves?», pregunté, mirándola. La mujer titubeó. Parecía a punto de llorar. «No sé dónde están». El hombre soltó una risa baja, una risa vacía. «Tal vez las perdiste», dijo él, sin apartar la vista de mí. En ese momento, lo supe. Algo estaba muy mal. Respiré hondo. Si algo he aprendido en este trabajo, es que mantener la calma es crucial. «Podemos llevar el coche a un taller», dije. «Subirlo no me toma más de unos minutos». «No, no es necesario», interrumpió el hombre de inmediato. «Demasiado rápido». «¿Seguro?», insistí. «Sí, encontraremos otra solución». La mujer bajó la mirada. No estaba de acuerdo, pero no decía nada. Me acerqué un poco más a ella. «¿Está bien?», le pregunté en voz baja. Ella no respondió, pero sus ojos me suplicaban algo. «Sí, sí, está bien», dijo el hombre apretando los labios. Algo dentro de mí me dijo que no me fuera sin ella.
Mire, dije cruzándome de brazos. Es peligroso quedarse aquí. Si quiere, puedo llevarlos a la estación de servicio más cercana. No es necesario. Aún así, lo haré. El hombre dio un paso hacia mí. No te estamos pagando por consejos, amigo. Ahí entendí todo. Él no quería que ella se fuera. No era su esposa, no era su pareja. Y ella tenía miedo. Mi instinto tomó el control. Voy a levantar el coche. Te dije que no es necesario. Y te digo que sí. La mujer dio un pequeño paso hacia mí. El hombre lo notó. Su expresión se oscureció. Súbete a la grúa, le dije a ella, sin apartar la vista del hombre. Ella vaciló. Ahora, el hombre se tensó. No vas a hacer eso. Mi mano fue lentamente hacia mi bolsillo. No tenía un arma, pero eso él no lo sabía. Última vez que te lo digo, murmuré. Retrocede. El hombre apretó los dientes. Maldito imbécil. Sin decir más, se dio la vuelta y caminó hacia la carretera. La mujer subió de inmediato a mi grúa. Su respiración era acelerada. Encendí el motor y salimos de ahí. Mientras avanzábamos, ella rompió en llanto. Gracias. No pregunté nada. Sabía que no era su coche. Sabía que no era su pareja. Solo le dije lo único que importaba. Estás a salvo. Cuando llegamos a la estación de servicio, ella pidió prestado un teléfono y llamó a alguien. No sé a quién, pero no importaba. Lo último que me dijo antes de bajarse fue, si no hubieras llegado. Nunca terminó la frase, y honestamente, creo que fue mejor así. A la mañana siguiente, vi las noticias. Un hombre había sido detenido en esa misma carretera. Cargos, secuestro. La descripción coincidía con el tipo de anoche. No sé qué hubiera pasado si no me detenía, pero cada vez que paso por esa carretera, siento que algo o alguien me observa desde la oscuridad. Hola, querido señor Williams. Es grato tener la oportunidad de poder contar mi relato en su canal. Espero que sea uno más de los grandes que tiene en su canal, aunque no me gustaría volver a vivir a pasar por algo similar. Salimos a recorrer la carretera que une Hermosillo con Guaymas durante la temporada de monzones y capturar la danza de los rayos en el cielo nocturno. Nos habíamos preparado con equipo de alta gama, trípodes y toda la paciencia necesaria para esperar la tormenta perfecta. La carretera se extendía oscura, con la única iluminación de los relámpagos que desgarraban el cielo. El olor a tierra mojada se mezclaba con el aire denso de la noche. La lluvia había cesado, pero las nubes seguían cargadas, como si en cualquier momento fueran a desatar su furia nuevamente. Creo que este es un buen punto para detenernos, dijo uno de mis compañeros, señalando un tramo del camino donde la vista era amplia y despejada. Aparcamos a un costado de la carretera, preparamos el equipo y comenzamos a tomar fotografías de la tormenta. Cada rayo iluminaba por un instante la vasta llanura, permitiéndonos ver a lo lejos la silueta de los cerros y la maleza baja que se extendía a ambos lados del asfalto. «¡Mira eso!», murmuró otro con la vista fija en la pantalla de su cámara. Nos acercamos para ver la imagen que había capturado. En medio de la carretera, entre el resplandor de un relámpago, una figura femenina se alzaba en la distancia. El problema era que, hasta ese momento, ninguno de nosotros había visto a nadie allí. Giramos la vista hacia la carretera y nuestros corazones se detuvieron. A lo lejos, justo donde el siguiente rayo iluminó el camino, se distinguía la silueta de una mujer de pie en medio del asfalto. Su cuerpo parecía irregular, como si su piel estuviera completamente chamuscada. El viento sopló con fuerza, haciendo que la imagen se volviera aún más desconcertante. Nadie se atrevió a hablar. La mujer estaba inmóvil, pero algo en ella no encajaba. Su postura era antinatural,
como si los huesos se hubieran torcido de forma imposible. «Eso no es normal», susurró uno de mis amigos, dando un paso atrás. Tomé mi cámara y, con manos temblorosas, ajusté el zoom para verla mejor. Su piel no solo estaba quemada, parecía que el fuego aún la devoraba en un resplandor casi imperceptible, como si estuviera atrapada en un incendio perpetuo. Pero lo peor fue cuando al enfocar su rostro, noté que no tenía ojos, solo dos cavidades negras que parecían absorber la luz. «Vámonos de aquí», dijo alguien con un hilo de voz. Retrocedimos lentamente hacia el auto sin apartar la vista de la figura, pero justo cuando creímos estar a salvo, la mujer comenzó a moverse. No caminó. Se deslizaba sobre la carretera, acercándose sin hacer el más mínimo sonido. El miedo nos paralizó. Ninguno de nosotros lograba reaccionar. Sabíamos que debíamos correr, pero nuestros cuerpos no respondían. De repente, el estruendo de un trueno rompió el silencio y nos despertó del trance. Corrimos hacia el auto, arrojamos las cámaras dentro y encendimos el motor con desesperación. El vehículo rugió con vida y aceleramos sin mirar atrás. La lluvia volvió con furia y los relámpagos iluminaban el camino en intervalos fugaces. A pesar de la velocidad, sentíamos que no nos alejábamos lo suficiente. Cada vez que un rayo iluminaba la carretera, la silueta seguía ahí, siguiéndonos, sin prisa, pero sin detenerse. Finalmente, divisamos una estación de servicio en la distancia y decidimos detenernos. Bajamos del auto intentando recuperar el aliento, convencidos de que ya estábamos seguros. La estación era pequeña, con luces titilantes y un empleado de mirada cansada detrás del mostrador. Nos acercamos a él con la intención de preguntarle si había escuchado alguna historia sobre apariciones en la carretera. No queríamos sonar como locos, pero necesitábamos respuestas. ¿Vienen de la carretera rumbo a Guaymas?, preguntó el hombre antes de que dijéramos una sola palabra. Asentimos, sin aliento. «Entonces vieron a la quemada», murmuró con tono sombrío. El silencio se hizo más pesado. «Aparece cada temporada de tormentas», continuó el empleado. «Dicen que hace muchos años, una mujer quedó atrapada en su auto cuando un rayo incendió el vehículo. Nadie pudo sacarla. Murió calcinada ahí mismo. Desde entonces, cada vez que las tormentas vuelven, ella también». Nos miramos unos a otros, sin poder articular palabra. No sabíamos si creerle, pero lo que habíamos visto, lo que habíamos sentido. «¿Y qué hacemos para que no nos siga?», pregunté finalmente, temiendo la respuesta. El hombre suspiró y señaló un pequeño altar junto a la puerta de la tienda. «Déjenle una ofrenda, una vela, un poco de comida, algo. Si no lo hacen, puede que la vean en su retrovisor cuando crean que ya se han ido lo suficientemente lejos». Sin dudarlo, dejamos una de nuestras linternas y una botella de agua en el altar. Luego, sin decir una palabra más, subimos al auto y seguimos nuestro camino. El resto del viaje fue en completo silencio. Ninguno de nosotros volvió a mirar hacia atrás, pero en mi interior sabía que algo nos había estado observando y que quizás, en la próxima tormenta, volvería a aparecer en medio de la carretera, esperando a su siguiente testigo.